estamos nuevamente con este bloque y escuchándolo con muchísima atención, doctor Julián Marías, y recién María Celia hacía referencia que en realidad lo que estamos hablando es lo que muchas veces nos planteamos cuando nos enfrentamos con los problemas del mundo moderno. Por supuesto, y esta forma de hacer cátedra, digamos, televisiva, llega mucho más y tiene una penetración para hacer reflexionar a la gente. Tal vez en este momento que yo como profesora universitaria hablo, que el alcance que tenemos desde los claustros, en una época en que se ha dejado de leer, por ejemplo, las grandes masas no leen, es importantísimo este tipo de acción, ¿no es cierto?, para poder llegar, para hacer reflexionar a la gente sobre el problema del hombre, sobre nuestro problema. Me parece importante empezar a hablar, y eso se vincula con la idea de progreso. Inexorablemente es una competencia la lectura o el modo de reflexión a través de la lectura, que por ejemplo los mensajes electrónicos, los medios electrónicos, ¿usted cómo lo ve, doctor? Pero fíjese, el progreso fue una idea discutible como toda idea es discutible y es problemática, a mediados del siglo XVIII. Se empezó a pensar, en que el hombre tal vez avanza, progreso es andar hacia adelante. Bueno, esto se empezó Turgot, luego Condorcet, y se pensó en esto. Era una idea discutible y naturalmente parcial. Pero al final del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX se convierte en una creencia en la cual está el hombre europeo instalado. Hay progreso. Y el hombre americano también, ¿no? Hay progreso. La humanidad progresa. Bueno, es muy difícil ahora pensar esto. Ha habido un señor llamado Lenin, otro señor llamado Stalin, otro señor llamado Hitler y muchas cosas más, ¿no? Bueno, no está muy seguro del progreso, ¿no? Hay progreso. Hoy, si ahora nos preguntaran si creemos en el progreso, diríamos, hombre, sí, hay progreso, hay en muchos sentidos progreso, pero no es seguro, no es automático. Hay progreso y hay regresos, hay recaídas. Se va hacia adelante o hacia atrás, y hay detenciones y estancamientos. Es decir, vuelve a ser una idea discutible, no una creencia en la cual uno está instalado. Es decir, ha quedado reducido a un puesto mucho más justo, mucho más verdadero. Hoy nadie negaría la existencia del progreso, pero no lo daría por seguro, por inevitable, por automático. Y por tanto eso nos obligaría a vivir alerta, a vivir vigilantes. Es evidente, por ejemplo, que el hombre europeo creyó en cierto momento que había conseguido la libertad. La ha perdido varias veces, porque no la ha defendido, porque no ha visto que tenía peligros, porque no se ha dado cuenta de que había que hacer ciertas cosas para asegurar la libertad. Estamos en un momento similar, profesor, ahora, teniendo en cuenta la falta de credibilidad en que está cayendo las Naciones Unidas, la inoperancia con respecto a los problemas de los países. No, por ejemplo, ¿qué diría yo? Las instituciones internacionales están muy mediatizadas, están en gran parte en manos de burócratas que no saben mucho del mundo. Por ejemplo, la Unión Europea, que a mí me pareció espléndida. Yo creo que Europa es una unidad, las naciones son naciones de Europa, están hechas de la sustancia europea, tienen relaciones muy íntimas, y sin embargo no está bien del todo. Yo escribí hace un tiempo un artículo que se llamaba La Segunda Salida, pensando en Don Quijote. Don Quijote tiene la segunda salida. Pues yo decía, la Unión Europea necesita hacer otra salida, mejor, menos burocratizada, menos administrativa, menos solo económica. Por ejemplo, ahora segregan regulaciones, normas, prohibiciones. Están diciendo hay que arrancar viñedos de donde se han cultivado la vid y siempre se ha producido el vino. Hay que matar vacas porque se produce demasiada leche. En cambio quieren que se produzca más vino en países que nunca lo han hecho, o muy poco. No sé, se está matando la espontaneidad. La riqueza de Europa era precisamente su variedad, su riqueza de formas. Recuerdo que De Gaulle decía de Francia, ¿qué se puede hacer con un país que tiene 400 variedades de queso? Pero eso es muy interesante, que haya 400 quesos, la mayor parte muy buenos, ¿no? Ahora, si nos reducen a hacer 3 o 4 tipos de queso y 2 o 3 tipos de vino, adiós Europa, ¿no? No vale la pena entonces. No sé, esto me parece un error. Luego, los europeos saben muy poco unos de otros.
Es decir, la mayor parte de los europeos conocen muy mal los demás países. No saben qué es importante en ellos, ni qué es la peculiaridad de cada uno, ni quién cuenta en cada país, ¿no? Bueno, esto no puede ser. A ver, doctor, si usted tiene una respuesta a este dilema. La democracia ha pasado por distintos estadios, desde la vieja democracia directa, ¿no? La democracia griega. Sí. Y en el momento actual, en el mundo actual, el fenómeno es mundial en el sentido de que estamos asistiendo a una crisis de representación política, los casos de corrupción en Italia, en el propio Estados Unidos, donde la gente no confía en sus propios dirigentes. ¿Estamos en un estadio de replantear el tema de las instituciones de la democracia? Sí, ¿Cómo? por supuesto. Bueno, una de las cosas, yo creo que los sistemas electorales, que son muy varios, pueden ser muy malos. Por ejemplo, en España está muy mal. En España tenemos un sistema electoral que consiste en las listas cerradas y bloqueadas, se dice. En el que cada partido presenta una lista de candidatos, puestos por orden. Por orden. Y es el partido, la administración del partido, la que determina el orden. Con lo cual el que está en los primeros puestos probablemente va a ser diputado y los que están más abajo saben que no van a salir, por supuesto. No se puede, hay que votar una lista de partido. Y no se puede mezclar candidaturas, ni se puede siquiera tachar un nombre. Yo a veces diría, yo este señor no lo votaría por nada. Cuando, recuerdo en la República, cuando en España había República, yo no votaba porque no tenía la edad. Y cuando tenía la edad no había elecciones, porque no he votado hasta el año 77. Bueno, esta es cierta la situación. Pero uno podía combinar nombres de varias candidaturas, o podía votar más o menos. Por ejemplo, recuerdo que por Madrid se podían votar 14 nombres. Pero los 14 nombres eran los que uno quería. Y por tanto, podía elegir una candidatura propia, o podía votar 7 nombres, o un nombre. Recuerdo que Ortega me contó que en la última elección que hubo, antes de la guerra civil, votó un solo nombre, Julián Besteiro, figura admirable, figura a quien he admirado indeciblemente. Bueno, me parece que estaba bien lo que hizo Ortega. Era el único que le parecía que merecía la pena de votar. Ahora, ¿garantiza que elijamos a nuestros administradores o gobernantes ese voto de confianza que los gobernantes después tienen en el poder? Porque la crisis es una crisis mundial. Bueno, pero es que cuando se vota personas, uno tiene representantes, porque ha votado por ellos. Y ellos tienen responsabilidades también personales. Si se vota una lista, entonces nadie es responsable. Y no se siente responsable ante los electores, porque ha sido elegido por el azar de que está, bueno, no el azar, los motivos privados del partido de que ha sido puesto en el número 3 y no en el número 15. ¿Comprende? Y entonces eso corrompe la democracia. Por otra parte, la democracia a mí me parece el único régimen legítimo, adecuado para nuestra época. Es decir, la voluntad del país expresada periódicamente, de un modo público, pero con una condición, que esté inspirada por el liberalismo. Si la democracia no es liberal, se convierte en un instrumento de opresión, como cualquier otro. Una opresión legal, pero es una opresión, lo cual no me parece muy consolador, ¿no? Bueno, de modo que en definitiva la libertad se extingue. Hay otro aspecto, un partido que gana unas elecciones tiene derecho a gobernar, quiero decir, a ejercer el mando. Lo que no puede hacer es el partido asumir la gestión total del país, porque no tiene capacidad para ello. Los miembros de un partido en general son muy pocos, y además no tienen por qué tener capacidad para todo. Le ruego que me aclare la concepción suya de una democracia liberal, porque en el mundo varía mucho esa concepción de liberalismo, no es lo mismo. Es una democracia en la cual el poder se limita a sí mismo. Tiene figura, tiene configuración. Sabe que no puede intervenir en muchas, por ejemplo, en la vida privada, no puede intervenir en la vida de las personas, en la unidad de un país. Eso es la política se refiere a las normas generales de la convivencia y nada más. La política, ninguna política, por legítima que sea, puede decirme qué debo opinar en religión, en filosofía, qué gustos debo tener literarios, o en pintura, o en las relaciones personales. De eso no tiene nada que decir la política. Claro, quizás usted conozca que nosotros en la Argentina tenemos un problema con la palabra liberalismo, porque lo que ha sido para nosotros el liberalismo en realidad se parece mucho a lo que en Estados Unidos y Europa se conoce como conservadorismo. Bueno, ahí las palabras se usan, por ejemplo, en los Estados Unidos
La palabra liberal Es en sentido mucho más su- progresista. Suele querer más bien decir Demócrata. socialista o socialdemócrata. Claro, claro. En el fondo son más liberales los republicanos que los demócratas en los Estados Unidos, ¿no? Porque creen más en la libertad personal. Bueno, Claro. para remontarnos un poco a lo más importante. Mire, Sí. yo creo que ha habido un desastre del liberalismo y de la democracia de los dos, que es que han tenido unos padres intelectuales no demasiado buenos. Esto se origina en los empiristas ingleses del siglo XVII y comienzos del XVIII, que creían en la libertad política, pero no creían mucho en la libertad humana. Ni Locke, ni Hume, ni los ilustrados franceses creían mucho en la libertad personal, en la libertad humana, creían en la libertad política. Si el liberalismo y la democracia se hubieran fundado, por ejemplo, más en Leibniz, Leibniz sí creía en la libertad humana, en la libertad personal, a otra cosa sería, ¿comprende? Entonces, yo creo que en la democracia liberal es la democracia que limita el poder a los asuntos rigurosamente políticos. Yo a veces pongo un ejemplo muy trivial. Supongamos que el gobierno español, el gobierno más legítimo que se quiera, elegido con un parlamento elegido democráticamente, quisiera superar la situación económica mala vendiendo el Museo del Prado. No digo ya quemándolo, que también se podría hacer, pero no, simplemente vendiéndolo. Naturalmente con eso la economía se sanearía. ¿Es que se puede hacer? No. ¿Por qué? Porque el Museo del Prado no le pertenece a nadie. Ni siquiera a los españoles todos vivos. Le pertenece a los españoles pasados y a los españoles futuros, a los que van a nacer. Y por tanto ningún gobierno podría vender el Museo del Prado, o el Louvre, o la Galería Nacional de Londres, o la de Washington, o cualquier otra cosa parecida. Aquí en Estos son los Latinoamérica tenemos gobiernos que están pensando en privatizar ruinas en Perú, por ejemplo. Bueno, privatizar es otra cosa, porque el Estado tampoco tiene por qué administrar ruinas. Una cosa es privatizar y otra cosa es enajenar. Es algo distinto, ¿no? Es decir, que la administración de algo sea de manos privadas, eso puede ser justificado. Depende, naturalmente. En ciertas condiciones, Depende, claro. por eso digo. Pero en todo caso quiero decir, la democracia liberal es una democracia que se pone límites a sí misma y que respeta a las minorías. Y las minorías tienen que aceptar lo que las mayorías disponen, con el derecho a convertirse en mayorías también, y a que les dejen convertirse en mayorías, si pueden. Entonces la democracia es el único régimen decente, el único régimen legítimo en nuestra época. Si no, se convierte en un despotismo, en una dictadura legal, con lo cual se tranquiliza un poco la conciencia de los que ejercen este poder, ¿no? Porque como han ganado las elecciones, claro. Doctor, ¿usted coincide con una crisis de valores sociales o un profundo auge del individualismo en el mundo actual, o no? No, yo veo más bien poco individualismo, veo más bien una tendencia a la homogeneidad y a que la gente actúe por grandes mayorías más o menos amorfas, ¿no? Ajá. Claro, en realidad lo que más es peligro que otro. lo que deberíamos decir Sí. más que individualismo es auge del egoísmo. Ah, es otra cosa. Ajá, Es claro. otra cosa. Eso es muy distinto. Yo diría más bien la afirmación de la personalidad me parece importante. Que la persona sea, cada uno tenga su voz y su voto y su manera de ver las cosas y exija precisamente que se respete eso. Y que no le digan lo que debe pensar ni lo que debe hacer. Hay unas ciertas normas de convivencia, hay ciertas leyes que se deben cumplir. En cambio, hay una tendencia, en las sociedades actuales, hay una tendencia a la impunidad, por ejemplo. Esto es gravísimo, ¿no? Es decir, se protege mucho más, en general, al delincuente que al que no lo es. Esto es un hecho muy grave, ¿no? Entonces, evidentemente, los delincuentes en gran medida escapan a la justicia. Bueno, no se castigan muchas cosas, a veces ni siquiera se persiguen, la gente presenta denuncias y nadie hace caso, en total por falta de fe en que va a tener. Bueno, a veces detiene a la gente. Me acuerdo que el que era antes un hombre extraordinario, que era presidente del Tribunal Supremo en España y del Poder Judicial, dijo, bueno, dicen que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. No es verdad, salen por la misma. Doctor, ¿cómo define al ser argentino usted? Bueno, no defino. O al argentino, Dios mejor me dicho. libre, no lo defino. No, yo creo que es una variedad humana que a mí me parece particularmente atractiva. Sí, empezando porque tiene un nivel alto, empezando por lo biológico, que es importante, y lo tiene. En segundo lugar, tiene curiosidad, tiene interés. Uno va por la calle y ve que la gente va mirando, que la gente no está. Hay sitios en que la gente va como autómatas y no miran nada.
en la calle argentina uno siente, no sé, una especie de entrecruzamiento de miradas y se ven unos a otros, lo cual me parece interesante. Y yo creo además que tiene una porción grande de cordialidad el argentino y de gusto por las cosas. Luego a veces cree que eso no está bien, cree que debe sentirse mal. Eso es una cosa curiosa. Yo dije hace muchos años, los argentinos son más felices de lo que creen. Sí, usted lo escribió Esto eso. lo dije hace tiempo y me parece que es verdad, ¿no? Pero el argentino es un país mucho más alegre que antes. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo venía del año 50 y tantos, por ejemplo, el Brasil era un país mucho más alegre que la Argentina. Ahora no diría esto ya. No. Son comparables, ¿no? Es un país, el nivel, diríamos, de vitalidad y de alegría media es mayor. Evidentemente. Hay una, en estos momentos había quedado algo pendiente que quería un poco profundizarlo con usted. Es el tema de la lectura por un lado y los medios audiovisuales por otro. Sí. ¿Lo ve como una competencia, como una cuestión únicamente de medios? No tanto. Ajá. No, verá, yo creo, bueno, hay un problema, que es que, por ejemplo, los niños actualmente se pasan horas delante de la pantalla de la televisión, demasiadas horas, y es frecuente que no lean. Pero otros leen. Yo, por ejemplo, tengo nietos, son muy lectores. No sé, entre otras razones porque en las casas, en la mía y en las de sus padres, mis hijos, hay muchos libros. Y hay una cosa el libro es algo completamente familiar y que está por todas partes. Leen mucho. Tengo una nieta que tiene 10 años y lee todo el tiempo, ¿no? Bueno, esto me parece, a veces la televisión es un estímulo para leer, porque habla de cosas, sugiere temas, cuestiones, habla incluso de libros también. A lo mejor una persona que ve una adaptación de una obra literaria en la televisión, luego va y lee el libro. No se contenta con la televisión. Lo que tiene de malo la televisión es por el exceso de contemplación, la especie de adicción que a veces se produce. Eso sí, eso evidentemente es malo. Pero es como el que bebe mucho vino, pues el vino es bueno, pero depende de cuánto, ¿no? Bueno, claro, también la televisión. Y luego el que la calidad, yo no sé en la Argentina porque no veo la televisión más que en muy pocos momentos, pero en la mayor parte de los países la televisión no es buena. Es decir, los programas no son buenos, la mayor parte no lo son. Incluso en muchos sitios tienen una tendencia a lo degradante, a lo grosero, a lo vulgar. Claro, eso no es bueno, ¿no? En algunos países, por ejemplo, me dicen que en el Brasil la televisión, que está bien hablada, está contribuyendo a que el nivel de la lengua mejore. Y la uniformidad de la lengua y de la pronunciación en un país inmenso como el Brasil. Esto no respondo de ello porque no puedo verlo. Pero me dicen esto en el Brasil, ¿no? En otros sitios, por ejemplo en España, los programas de televisión con mucha frecuencia no son buenos. Con mucha frecuencia son incluso algunos, en fin, realmente degradantes, no sé. Ahora, estos mensajes, en cierta forma, al ciudadano, no lo inmunizan, para tratar de graficarlo de alguna manera, en conductas sociales que evidentemente pueden ser contrarias a la ética, a la moral, y de pronto la vamos asimilando como se presentan como conductas normales. Ajá. Por ejemplo, hay una trampa que se hace en el mundo actual, que es la trampa de la estadística. De la estadística. Sí, lo que es frecuente se infiere que es normal. Puede no ser nada normal. Y lo que es normal se infiere que es lícito y que es bueno. Puede ser una porquería, puede ser una inmoralidad completa. Frecuente, desgraciadamente frecuente. Pero esa inferencia se hace. Se pasa de la frecuencia estadística a la normalidad y a la licitud. Y esto está. Hay, por ejemplo, programas, yo veo algunas veces, en general los veo cuando ejecutamos esa operación que se llama zapear, el zapeo, que es pasar de un canal a otro. Bueno, yo a veces hay programas que no los veo más que al pasar de uno a otro, veo 2 minutos o 3 de un programa y a veces me quedo estupefacto. Claro, y muchas veces asimilamos esas conductas como normales. Claro, está la cuestión. Idolatramos a falsos ídolos también o faltas de ejemplo. Bueno, luego además, claro, hay la posibilidad de ser tendencioso. Si se hiciera un catálogo, por ejemplo, de qué asuntos o de qué personas habla la televisión de un país determinado y de qué otras cosas o personas no habla nunca, resultarían cosas. Por ejemplo, hay caras que aparecen en la televisión con una frecuencia enorme. Hablo de España, que es lo que veo con más frecuencia.
uno piensa que no hay muchos motivos para eso, ¿no? Pero por eso, cuando comenzábamos esta charla, nos planteamos la enorme dificultad que tiene el ser humano para distinguir de la realidad, de la verdad de la mentira. Claro, ese es de el la otro realidad costado de la peligroso, Ahora, ¿no? Porque es cuando la... yo hablaba de la fuerza de la verdad, Ajá. como la verdad es coherente, no se contradice a sí misma. Y al final se afirma, al final se impone. La mentira no. La mentira se contradice. La mentira no es coherente. Entonces las mentiras no se suman, en definitiva, porque van unas en contra de otras, van por intereses particulares. La verdad, en cambio, refleja la realidad y por tanto acaba por tener una coherencia que le da fuerza. Un poco a la larga, no es inmediato, pero a la larga sí. Y ahí está mi confianza. Pero por sobre todas las cosas, en ese artículo o en ese pensamiento suyo, usted manifiesta que muchas veces esa realidad o esa verdad es manipulada. Bueno, claro. Por los partidos políticos, Sí, por los intereses económicos. No, y por ejemplo, es muy frecuente, en la televisión española, por lo menos, se hace un debate, es una cuestión. Entonces, ese debate está hecho con unas cuantas personas elegidas por los que hacen frecuentemente son gente que no sabe nada del asunto. No sabe nada, no tiene ninguna competencia, no tiene autoridad ninguna para hablar de aquel asunto. La mayor parte son porque van a decir cosas que le gustan a los que organizan el debate. Bueno, entonces evidentemente no solamente no aclaran las cosas, sino que las confunden. Ahora, el público tiene un recurso que es apagar la televisión. Es una manera de defensa. Claro. Hay una defensa que es esa. Y luego otra, la televisión se nutre muy principalmente de la publicidad. Si la gente decidiera, por ejemplo, no comprar los productos que se anuncian en un canal que es particularmente desagradable o falso, eso mejoraría las cosas. Es decir, la sociedad tiene medios de defensa contra las agresiones que le hacen. Lo que pasa es que en general no se hace esto. Se hace muy poco. Pero si se hiciera, el mundo mejoraría mucho. También puede ocurrir que ese recurso sea utilizado como una forma de censura. No, no es censura, es que uno tiene derecho, por ejemplo, a que le parezca algo repugnante y dice, mire usted, si usted anuncia esto, yo no voy a comprarlo. No es censura, es la libertad de elección que tiene cada uno. Le digo porque acá en la Argentina ocurrió hace poco un hecho así. Sí, bueno, se puede A hacer. una institución no le gustó determinado mensaje que se daba desde un programa y entonces esa institución, con las cámaras de comercio y de empresarias que avisaban en ese programa, resolvieron sacarle la publicidad, no porque el mensaje fuera deleznable, sino porque no le gustaba a esa institución. Bueno, eso ya es una cosa particular, pero habría luego que ver qué influjo tenía la institución sobre las personas individuales. Claro. Claro, que son los que a última hora tienen su decisión, ¿no? Claro. Por eso yo creo que hay que volver a devolver la facultad de decidir y de elegir a la persona. A la gente, a la por persona. supuesto. Claro, no a las instituciones, ni públicas ni privadas, a las personas. Y que la gente sea fiel a lo que realmente piensa y a lo que le gusta o no le gusta. Es decir, hay mucha gente que elogia cosas que no le gustan. Eso es enorme. En el mundo actual la gente come cosas que no le gustan. Muchísimas. Bebe unas bebidas que no le gusta nada. A mí lo que me gusta más es el agua fría, bien fría, ¿no? Y secundariamente el vino y otras veces, a veces un whisky de vez en cuando, otras cosas. Pero mucha gente bebe cosas que no le gustan. Por ejemplo, la cantidad de botellas de cosas raras que no saben bien y que no tienen ninguna gracia. Pero, naturalmente la publicidad hace que la gente lee libros que no le gustan o los compra. Había un amigo mío que es un filósofo muy, muy importante italiano, me hablaba de un libro muy famoso, me decía, lo ha comprado todo el mundo, no lo han leído 50 personas, me decía. Sí, Pero esto claro. pasa, ¿no? Pero claro, la gente no es fiel a lo que le gusta. Yo insisto mucho en que la voluntad es muy importante, pero más importantes son los deseos. Los deseos son los que hacen que la vida tenga un carácter fontanal, ¿no? Que emane, que sea una cosa que fluye. Bueno, hay que hacer lo que uno desea, no solamente... Por ejemplo, la gente en política, a veces la gente vota algo, vota a un partido que no le gusta, o que le produce miedo o repulsión, pero lo quiere porque, yo qué sé, por principios. Luego no le gusta nada. Hay un principio que yo formulo de vez en cuando, que me parece muy importante para la vida privada, que es la mía, ¿no? Yo lo aplico en la vida privada, pero se puede aplicar en la vida política, se puede aplicar en la vida internacional.
es este: no hay que intentar contentar a los que no se van a contentar. O convencer a los que está convencido. No, ya hay gente que tiene eso que llamo yo fijaciones, ¿no? Es decir, hay gente que pase lo que pase. Recuerdan ustedes, contaban de aquel general tan valiente que no se rendía ni a la evidencia. Bueno, pues esto pasa. Hay gente que pase lo que pase, por ejemplo, está con algo o está contra algo, más bien contra, ¿no? Y por ejemplo, vota, por ejemplo, a un partido, haga lo que haga, por mal que lo haga, o no vota en modo alguno a otro partido por una etiqueta, ¿no?, que le ponen. Y ya, bueno, esta gente pues no hay nada que hacer con ella, déjelos, que hagan lo que quieran. O sea, recuperar el poder de decisión individual que uno tiene frente a la responsabilidad social. A la verdad de la vida, es lo que creo que hay que apelar, ¿no? Volver a saber lo que uno quiere y no lo que quieren hacerle creer que quiere. Claro. Y bueno, yo creo que con esta frase, volver a la verdad de la vida, prácticamente es el cierre de esta conversación que tuvimos. De eso se trata, ¿no? Sí. De esta conversación que mantuvimos con Julián Marías, que ha sido realmente muy agradable. Para mí sí. Bueno.